Probablemente hayas escuchado hablar de los aztecas, ese pueblo que dominó gran parte de lo que conocemos como Mesoamérica, y los cuales se alimentaban de bebés, al más puro estilo de Cronos. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué sabemos de los mexicas, como en realidad se llamaban? Hoy en Arqueología de Cajón, la historia del Imperio Mexica. Íbamos por la calzada, ancha de 8 pasos, y que va tan derecha a la Ciudad de México que parece que no se torcía poco ni mucho, y como tan ancha era, llena de personas que entraban y salían de la ciudad. Y de que vimos cosas tan admirables no sabíamos qué decir, o si era verdad lo que por delante parecía, que por una parte en tierra había grandes casas y en la laguna otras muchas, y en la calzada muchos puentes de trecho a trecho, y por delante estaba la gran Ciudad de México, Tenochtitlan. ¿Y quién escribió todo esto? Pues un tipo llamado Bernal Díaz del Castillo. Este sujeto, que entraremos más a detalle en él. Ahora en lo que nos concierne es saber de dónde venían los mexicas. Según sabemos por las propias fuentes mexicas y coloniales, estos no eran originarios del Valle de México, mucho menos de la zona lacustre del lago de Texcoco, sino que provenían del norte del actual México, o incluso del sur de los actuales Estados Unidos. Esta zona recibía el nombre de Aztlán, nombre que se podría traducir algo así como lugar de las garzas, y que cerca del año de 1111 después de Cristo migrarían al sur, junto con otros pueblos que a la postre se separarían. Y la historia que ya todos sabemos, una deidad, en este caso Huitzilopochtli, les daría que fundaran su ciudad donde encontraran un águila devorando una serpiente. Un mito fundacional, como el de prácticamente todas las civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad, y que serviría para ocultar el humilde origen del que a la larga se convertiría en la fuerza dominante del centro de México. Llegarían, ahora sí, al Valle de México, por supuesto, poblado ya por diferentes fuerzas políticas de distintos orígenes étnicos, lo que los obligaría a asentarse en un islote al que con el tiempo llenarían de templos, hogares, y en el cual desarrollarían la agricultura, gracias al sistema de chinampas, el cual ya todos conocemos. Los mexicas prosperaron en este entorno pese a las adversidades, y con el tiempo tomarían el control, mediante la fuerza, de toda la cuenca de México. Primero derrotando a las fuerzas ochimilcas, y después formarían una alianza con las otras dos ciudades más importantes del lago, Tlacopan y Texcoco, derrotando todas estas juntas a los tepanecas de Azcapotzalco, y que con el liderato de Tenochtitlán serían las que encabezarían a la Triple Alianza a más de un siglo de dominancia en la zona central de Mesoamérica. Expansionismo y su poderío en Mesoamérica. Ya en el siglo siguiente y bajo los mandatos de Moctezuma I, Axayácatl, Tizoc y Ahuizotl, la Triple Alianza seguiría un camino en estado bélico prácticamente ininterrumpido. El control mexica iría desde la actual Ciudad de México hasta Guatemala y desde la costa del Golfo hasta el Pacífico. Todo este control bajo tácticas de intimidación a los pueblos sometidos, y que mediante una muestra de poderío no les quedaría de más remedio que pagar con tributos o con su vida. Pese a todo esto, se mantendrían estados independientes a los mexicas, como el de los tlaxcaltecas o el de los tarascos, pero para los cuales dedicaremos videos aparte en un futuro. Es este método de dominancia lo que diferencia a la Triple Alianza de otros tipos de imperio, como el romano o el chino, ya que no imponían una estructura administrativa en los dominios conquistados, ni mucho menos estos estaban unificados bajo una sola creencia, lengua o religión. El sistema de tributos servía también para suministrar de materiales exóticos provenientes de todas partes de Mesoamérica a Tenochtitlán, desde pieles de jaguar, jade, plumas de quetzal, cacao y un largo etcétera, que iban de mano en mano conectados por una serie de caminos que facilitaban y agilizaban el recorrido de los productos. Dichos productos tendrían el fin de alimentar el gran mercado de Tlatelolco. Entre nosotros hubo soldados que habían estado en muchas partes del mundo, en Constantinopla y en toda Italia y Roma, y dijeron que plaza tan bien compasada y con tanto concierto y tamaña y llena de tanta gente no la habían visto. Sacrificios humanos. Ahora bien,
llega la parte más compleja de todas, y es que en esta gran plaza no solo se encontraban mercancías de lujo y productos para comer, sino que también contaban con una amplia cantidad de cautivos, los cuales, dentro de la complejidad mexica, serían empleados en diferentes sectores, desde mano de obra barata hasta la de ser sacrificados. Pero, ¿cómo podemos entender esta forma de actuar por parte de los mexicas? A lo largo de la historia de la humanidad, muchas civilizaciones han realizado sacrificios humanos como una forma de apaciguar a los dioses. Este era el caso también de los mexicas. ¿Esto lo justifica? No, simplemente nada justifica este tipo de acciones, pero hay que tener en cuenta la forma en la que se entendía el mundo, así como el contexto que rodea toda esta práctica, y que sin la cual no se puede entender la razón por la que los mexicas hacían lo que hacían y sin forma de entender la vida humana y su relación con todo lo que los rodeaba. Desgraciadamente, esto ha sido excusa para que muchos autores hablen de los pueblos mesoamericanos como bárbaros e incivilizados, sin tener en cuenta factores como que no todos los pueblos de Mesoamérica realizaban estos tipos de ritos, las motivaciones de los mexicas y la exageración de estos actos. Obviamente no se realizaban 20.000 sacrificios por año, como algunos hispanistas, que ya ni siquiera autores, dicen. Sería imposible mantener una población estable en Mesoamérica con esto sucediendo, sin contar que los restos arqueológicos nos arrojan otros datos. Según nos dice Jimena Chávez en Arqueología Mexicana número 143, página 8, se ha permitido contabilizar hasta el momento 519 individuos recuperados en las ofrendas y los rellenos constructivos de esta extensa área del recinto sagrado, incluyendo el Templo Mayor. Estos habrían sido inhumados en un lapso de aproximadamente 80 años, correspondientes a la historia expansionista que ya hemos repasado. Recapitulemos un poco hasta ahora. Tenemos un grupo venido del norte, que se asienta en un islote dentro de un lago y por alguna extraña razón les gusta ese lugar. Esto los vuelve un pueblo sumamente belicoso, y mediante una serie de alianzas con otros entes políticos de la región, unirían sus fuerzas para expandir sus esferas de influencia, recibiendo cada una de estas, Tenochtitlán, Tlacopan y Texcoco, tributos de manera proporcional a sus fuerzas empleadas subyugando a otras naciones. Dichas acciones los enemistarían con los otros pueblos que no se adaptasen al nuevo status quo implantado por la Triple Alianza, mención especial para los tlaxcaltecas, y que volvería a Tenochtitlán una verdadera joya de la arquitectura e ingeniería de la humanidad. Pero como siempre, no se puede ver solo un lado de la moneda, y si se habla de sus avances en campos como la arquitectura o las matemáticas y demás ciencias exactas, no se puede obviar el hecho de que es un pueblo que causó mucho dolor a muchos otros. Eso sí, nunca satanizando a estos o glorificando sus actos. Como podemos ver, y para comprender de una mejor manera la sociedad mexica, no nos basta con leer lo que se escribió hace 500 años por personas que estaban altamente interesadas en lo que se contaba, enalteciendo y justificando sus propios actos. Sino que afortunadamente, y gracias al avance de técnicas arqueológicas, podemos tener una mejor aproximación de lo que pasó hace tantos siglos. Y no digo que el consultar crónicas de conquistadores y frailes sea un ejercicio inútil, por el contrario, pero siempre hay que tener en cuenta los matices y el contexto en el que estas obras fueron escritas. Moctezuma Xocoyotzin, el principio del fin. Si hay alguien con quien la historia no ha sido muy amable es con Moctezuma, o Moctezuma, como prefieran decirle. O sea, solo imagínense ponerse en los zapatos de ese dude. Tienen la fuerza militar más poderosa del momento, pero llegan unas personas extrañas, salidas de un fanfic de Warhammer Fantasy, con mallas y bueno, un gusto por la moda bastante peculiar. Y encima están hablando con uno de tus mayores rivales. Vamos, que es normal que Moctezuma no supiera muy bien lo que debía hacer, y eso de improvisar bajo la marcha se le daba más bien mal, por lo que poca maniobra le quedaba. Pero ya me estoy adelantando. Empecemos por el principio. ¿Quién era Moctezuma? Bueno, tenemos la descripción más clara de él gracias a Bernal Díaz del Castillo, quien lo describe de la siguiente manera. Era el gran Montezuma de edad de hasta 40 años, de buena estatura y bien proporcionado,
cenceño y de pocas carnes, y el color no muy moreno, sino propio color y matiz de indio. Traía los cabellos no muy largos, sino cuanto le cubrían las orejas, y pocas barbas, prietas, bien puestas y ralas. El rostro algo largo y alegre, los ojos de buena manera, y mostraba en su persona, en el mirar, por un cabo amor, y cuando era menester, gravedad. Era muy pulido y limpio, bañábase cada día una vez a la tarde. Conociendo cómo era físicamente, hablemos un poco de lo que hizo. Moctezuma era el Tlatoani de Tenochtitlán, el líder, que descendía de la realeza mexica, hijo de Axayácatl, y que a la muerte de su tío, Ahuizotl, heredaría el trono, cerca de 1502. Moctezuma heredaría un imperio en pleno apogeo, pero con diferentes problemas internos, propios de casi 70 años de constante expansión. Es por eso que es fácil entender que los primeros años del gobierno de Moctezuma se dedicara a la estabilización del mismo, ordenando sus fuerzas militares y estableciendo relaciones diplomáticas con diferentes ciudades-estado a lo largo y ancho de Mesoamérica, sin dejar de lado su faceta más belicosa, sobre todo en regiones que actualmente conforman el estado de Oaxaca, clave por su gran cantidad de recursos necesarios para alimentar las arcas de una ciudad cada vez más grande, como era el caso de Tenochtitlán. Es esta riqueza obtenida por parte de los demás pueblos subyugados lo que impresionó a los castellanos a su arribo a Tenochtitlán, y lo que en parte sentenció a los mexicas frente a las tropas de Cortés y sus innumerables aliados indígenas, los cuales jugaron un papel fundamental en la conquista de la ciudad más importante de Mesoamérica en ese momento. Moctezuma recibiría a Cortés en su palacio, lo hospedaría junto con sus huestes, sin saber que su destino estaba escrito, y que las llamas de la destrucción asolarían un pueblo, el cual hace 200 años se había erigido como una potencia regional. Llegaba a su fin la Triple Alianza, y no sería más que el comienzo del fin para una forma de entender el mundo que había pasado milenios desarrollándose. Pero todo esto se explorará a profundidad en un futuro video. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias a los que se quedaron viendo todo ese video. Gracias en especial a Kilian Cuerda, que dio voz a Bernal Díaz del Castillo. Muchas gracias a todos los que se quedaron viendo este video completamente. Pueden darle like, comentar si están a favor o en contra de los argumentos aquí expuestos. Siempre desde el respeto, claro está, y si es posible argumentando en base a fuentes y no desde el odio o desde el corazón irracionalmente. Esta es una serie de videos que haré sobre estados mesoamericanos del postclásico, sobre todo del centro de México. Primero les tocó el turno de los mexicas, el próximo video será sobre los tlaxcaltecas y ya el tercero será sobre los tarascos para completar esta serie. Eso sería todo, muchas gracias, espero que se suscriban para que vean los siguientes videos que se harán con el mismo esfuerzo o incluso mayor al que se hizo este. Les dejo mis redes sociales en la descripción y nos estaremos viendo pronto en un siguiente video. Chao y muchas gracias a todos.